tal amigos? Bienvenidos. Esto es Pura Ciencia. Yo soy Verónica Maldonado y el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y muy interesante. ¿Te has imaginado alguna vez todos los beneficios que nos brinda el agua de lluvia? Bueno, pues hoy lo vamos a descubrir, así que no te despegues porque esto apenas comienza. Uno de los recursos naturales más importantes y necesarios para la sobrevivencia del ser humano es el agua. Investigaciones realizadas por diversos científicos afirman que la vida se inició en el mar y que cuando apenas se estaba formando la Tierra, ésta la abarcaba por completo. Estas enormes cantidades de agua proveían de vida a innumerables organismos. Sin embargo, cuando surgieron los glaciares, las aguas se fueron concentrando en lugares determinados hasta dejar superficies de tierra al descubierto. Actualmente, la situación del planeta es diferente. Se prevé que en 20 años más, las muertes y enfermedades ocasionadas por la escasez y la contaminación de este líquido pueden adquirir dimensiones trágicas. Hoy en día, la situación del agua potable en diferentes países en desarrollo es precaria. Más de un tercio de la población mundial no tiene acceso a este vital líquido. Muchas de las enfermedades que se transmiten por el agua contaminada han causado la muerte de 3 millones de personas al año. Entre los padecimientos que podemos mencionar se encuentra el cólera y la fiebre tifoidea. La falta de agua para consumo puede ser el principio de enfermedades y es entonces cuando sabemos que para proteger la salud no basta con solo tener este recurso, sino también purificarlo. El agua pura es renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas que ya no sea útil, sino más bien nociva para la salud. Mientras tanto, el tiempo transcurre, el planeta se agrieta y millones de personas mueren cada año como consecuencia de esta crisis. Gracias, Dulce, por tu información acerca de la contaminación y escasez del agua. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en la comunidad Felipe Neri, Tlalnepantla, estado de Morelos. Me encuentro con la maestra Sandra Vázquez, quien es ingeniera ambiental. Sí, así es. Muchas gracias por recibirnos, maestra, y bienvenida. Me gustaría que iniciáramos esta conversación y que nos platicara un poquito acerca de la purificación a través del sistema solar. Bueno, este es un sistema de desinfección, un dispositivo creado para desinfectar el agua mediante la radiación solar. O sea, no lleva adición de químicos ni requiere de energía adicional como sería un combustible o la leña. ¿Y cómo es este proceso de purificación? Sí, me gustaría que nos explicara exactamente cómo es. Bueno, este se lleva a cabo, es un dispositivo que es una caja, un concentrador solar, que tiene una base de madera con 4 paredes planas también de madera, recubiertas con espejos como material reflejante, que son los que nos van a concentrar la radiación hacia unas botellas que se encuentran colocadas en el centro y de esta manera inactivar los microorganismos que se encuentran en el agua. ¿Ustedes cuentan con algún apoyo de instituciones o del gobierno? Nosotros pertenecemos a gobierno, somos un organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Díganme algo, ¿desde cuándo realizan este tipo de purificación? Desde 1999, cuando se inició la construcción del prototipo, se realizaron todas las pruebas para validarlo. Digamos, eso fue en 99-2000 y a partir de 2001 se inició la transferencia hacia diferentes comunidades. ¿Esto solamente sucede en el estado de Morelos o en toda la República se hace este tipo de proceso? No, se ha realizado en varias partes de la República, como es Oaxaca, Chiapas, municipios de la cuenca del lago de Pátzcuaro y actualmente aquí en los Altos de Morelos. Entonces, le pregunto esto porque el clima que tenemos en Morelos es muy diferente al que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. ¿Existe un clima específico para poder llevar a cabo este tipo de purificación? Sí, que la insolación sea al menos de 3000 watts hora por día y que las condiciones sean de cielo despejado en la mayor parte del tiempo.
Entonces, claro, esta condición se cumple en la mayor parte de la República Mexicana, a excepción de zonas boscosas donde la intensidad de lluvia o la precipitación dura muchos meses. Pero en general en la República Mexicana hay varios lugares donde se puede aplicar este tipo de desinfección. ¿Es muy caro este proceso? ¿Cualquier persona lo podría hacer en su casa? Sí, es replicable totalmente y se puede hacer con materiales disponibles en la misma vivienda. No requiere de materiales sofisticados o que no se puedan conseguir de manera local. ¿Y cuántas personas, o sea, esto se maneja automáticamente o debe haber una persona que lo maneje para que pueda funcionar? No, esto es a través del manejo de las personas. Ellos son los que deben capacitarse y realizar los pasos que se requieren para la desinfección. ¿En cuánto tiempo aproximadamente lograríamos obtener 1 litro de agua ya purificada? Bueno, las pruebas de laboratorio nos indican que cuando la insolación es arriba de 3000, en 2 horas obtienes el agua desinfectada. Pero por seguridad nosotros siempre recomendamos que el agua se insole durante todo el día. Y si es nublado, definitivamente no utilizar el método, pero digamos que nuestra recomendación es desde que sale el sol hasta que se mete y el agua esté expuesta a la radiación, por la noche retirar las botellas y consumirlas al día siguiente. Nos estaba contando hace rato que ustedes tienen aquí un sistema de purificación y nos estaba explicando algo de una bomba que tienen, incluso no se utiliza nada de energía eléctrica, todo es la energía solar. ¿Cómo funciona esta bomba y para qué sirve? Bueno, esta bomba sustituye el uso de energía eléctrica mediante la energía mecánica que obtienes a través de pedalear una bicicleta. Es un sistema de una bomba convencional a la que le quitas la parte eléctrica, acoplas el rotor a una herrería en donde montas los diablos de una bicicleta y con el rozamiento de la llanta trasera logras el bombeo. Entonces no requiere energía eléctrica, es simplemente el pedaleo de las personas lo que va a ser la energía necesaria para el bombeo. Para el bombeo de esta agua. Del agua. ¿Cuántos litros en un día soleado, por decirlo así, podríamos obtener en un lapso de 12 horas? Bueno, como precisamente requiere la energía de una persona, va a depender de cada familia, ¿no? Entonces, de las necesidades más bien de la familia. Si quieren llenar un tinaco de 200 litros, tal vez les lleve 15, 20 minutos. Entonces, más bien va dependiendo de las necesidades y de la disponibilidad del tiempo de las personas. Por ejemplo, las personas que se encuentran en esta comunidad y que aún no cuentan con este sistema, ¿ustedes les brindan algún tipo de capacitación para poder lograr este tipo de proceso? Sí, de hecho ellos pueden acercarse a los mismos habitantes de la vivienda que recibieron la capacitación. Aquí todo lo que ves es autoconstrucción. Aquí venimos los que patrocinan el proyecto, dan los materiales. El instituto lo que hace es brindarles la asesoría, la capacitación, el seguimiento. Entonces, como ellos saben hacerlo, pueden capacitar a otras personas para que en sus viviendas pongan las mismas tecnologías. Maestra, dígame algo, ¿cuál es la diferencia entre el agua potable y el agua purificada? Bueno, en este caso sería solo la norma que la rige, porque realmente el agua que es apta para beber es el agua potable, de allí viene el nombre y cumple con la normatividad establecida para esto, que es la NOM 127, que es de la Secretaría de Salud. ¿Pero cómo es este proceso de agua potable? Bueno, el agua potable, esta norma nos marca todos los parámetros que debe cumplir el agua en cuanto a color, turbiedad, coliformes, fecales totales, contaminantes radioactivos, metales, todos los límites que debe cumplir el agua para que sea potable, es decir, que sea segura para tomar. El agua purificada, además de la 127, cumple otra normatividad que ya específica para agua envasada. Entonces allí los procesos ya son distintos y el grado los límites que establece también son más estrictos, aunque el agua que es apta para beber, con que cumpla las 127 es más que suficiente. Nosotros podemos tomar el agua siempre y cuando cumpla con la normatividad que establecen para que sea segura para el consumo humano, que es el agua potable. Digamos que la purificada ya es más comercial que otra cosa, ¿no? Claro. No, realmente nosotros no necesitamos que el agua no tenga minerales. Okay. Si usted va a una comunidad donde los niños padecen desnutrición, yo creo que lo que menos necesitan es un agua sin minerales. Claro. Entonces, el agua que es segura para beber es la que establece la normatividad. Más allá, eso ya es a decisión del consumidor, ¿no? Pero
Si nuestro organismo de agua que tenemos en nuestra comunidad o en nuestro municipio, en nuestra ciudad, cumple con la normatividad que le establece la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud, eso es más que suficiente. Es más que suficiente para que nosotros la podamos consumir Así sin es, ningún sin riesgo. ningún riesgo. ¿Cree que este proceso de purificación vía solar en algún futuro pueda ser capaz de cubrir toda la República Mexicana o todo el mundo? O sea, ¿sea abastecedor? De hecho, ya se aplica en muchas partes del mundo la desinfección solar. Es un método que en muchas ocasiones se utiliza principalmente en comunidades con un alto grado de marginación. Pero sí ha tenido bastante aceptación también en las zonas que no son marginadas, porque es un método económico que no modifica las características organolépticas del agua, es decir, no le imparte sabor ni color. Entonces, por lo tanto, no ocasiona el rechazo, ¿no? Porque muchas veces obtenemos rechazo por el sabor del cloro o por la energía que tienes que consumir para potabilizarla o para desinfectarla más bien. Maestra, tengo una duda. Hace rato mencionó estiaje. ¿Qué significa? Cuando no llueve, cuando está la ausencia de precipitación, el periodo en que no tenemos lluvia, ese es estiaje o periodo de secas. Ah, ok. Porque ustedes necesitan las lluvias para poder hacer este proceso. Bueno, no necesariamente. Necesitamos la lluvia para captarla, almacenarla en la cisterna y de allí abastecer a la vivienda en la época que no llueve, en la época de estiaje. Okay. ¿Y qué pasa si hay una época muy prolongada donde no hay lluvia? ¿De dónde sacan el agua? Bueno, en este caso, en la cisterna que nosotros proponemos, que es de 50 metros cúbicos, está calculada para que aún que no haya lluvia, se llene y entonces aseguremos que la familia va a tener el agua en esos 6 meses de estiaje. ¿Cuáles son las recomendaciones para poder mantener esta caja? Bueno, que los ocupantes de la vivienda le den el mantenimiento y la operación adecuada, ¿no? Es decir, que estén limpiando los espejos, que los sustituyan cuando los vean rayados, opacos, que las botellas, que son las que contienen el agua, sean de PET de 2 litros y que no tengan etiquetas, igual que no estén opacas, que las sustituyan cuando las vean sucias, opacas o rayadas. Que el agua no presente color ni turbiedad, porque ese color o turbiedad nos puede interferir con la radiación solar y por lo tanto que no sea eficiente el proceso de desinfección. Bueno, pues muy interesante todo esto, así que ustedes no se despeguen porque vamos a seguir hablando acerca de la purificación vía solar aquí en Pura Ciencia. Regresamos. Para evitar la escasez de agua, es necesario tomar en cuenta ciertas medidas preventivas que nos ayuden a aprovechar mejor este vital líquido. Utiliza el agua necesaria tomando baños cortos y cerrando la llave mientras te enjabonas. Instala regaderas de mano, ya que de esta forma ahorras de 10 a 19 litros por ducha. Cierra las llaves del lavabo mientras te lavas los dientes y te rasuras. No uses el sanitario como basurero. Cuando uses la lavadora, pon el máximo de ropa permitido en cada carga. Cierra la llave mientras enjabonas los platos. Lava el coche utilizando una cubeta. No lo hagas con la manguera. Riega el jardín de 8 de la noche a 7 de la mañana, cuando el sol no está fuerte, para evitar evaporaciones. Así, las plantas aprovecharán más el agua. Repara cualquier fuga que tengas en el interior de tu domicilio y reporta cualquiera que veas en la calle. Ya lo saben, amigos, cerremos la llave y cuidemos el agua. Pues muy interesante esto de cómo cuidar el agua, porque desafortunadamente muchos no tenemos como esa cultura. Gracias, Dulce, por tu información. Ahora sí, maestra, me gustaría que nos explicara todas las tecnologías que tienen en este lugar y que ninguna utiliza la energía eléctrica, que eso la verdad es muy importante. Sí, bueno, aquí tenemos 8 tecnologías que llamamos tecnologías apropiadas, es decir, aquellas tecnologías que son simples, fáciles de construir,
de operar y de mantener, y que además se integran muy bien a lo que es la comunidad o a la misma vivienda, ¿no? Son tecnologías a nivel vivienda. En este caso tenemos la captación de agua de lluvia, porque aquí no tenemos otro tipo de abastecimiento más que el agua de lluvia. Entonces lo que hacemos es captarla mediante los techos, en unas canaletas que la conducen mediante la tubería hacia una cisterna de almacenamiento. Esta cisterna de almacenamiento está calculada para dotar a la familia en todo el tiempo de estiaje de 50 litros por persona por día. Esta dotación cubre sus necesidades de higiene. Que es bañarse, lavar la ropa, lavar trastes, cocinar para consumir. Entonces, después de que se almacena, de allí tomas el agua para llenar tus botellas de PET transparentes de 2 litros y ponerlas en la caja solar a desinfectar. Tiene una capacidad para desinfectar 6 litros por día porque le caben 3 botellas de 2 litros. Entonces al día tú tienes 6 litros de agua desinfectada para consumir. ¿Botellas de PET? Sí, del refresco, es polietileno tereftalato, es de las que son los refrescos. Y específicamente las no retornables, que son las que nos proporcionan la mayor transmitancia de la radiación solar y por lo tanto nos hace más eficiente el proceso de desinfección. Entonces, bueno, aquí ya tenemos lo que es el abastecimiento del agua. Bueno, pero ya una vez que le dimos agua a la gente, pues también tenemos que ver que le den tratamiento y no la desechen contaminada. Entonces, lo que hacemos es tener un lavadero ecológico en el que tratamos el agua gris, es decir, el agua que se genera del lavado de ropa, lavado de trastes, de la cocina, incluso cuando bañan a los niños y los bañan allí. Bueno, esa agua se llama jabonosa o gris. Entonces, lo que tenemos es un sistema de tratamiento biológico que lo que hace es darle tratamiento para que la puedan reutilizar ya sea en el riego de su huerto familiar o sus plantas. Esta agua gris lleva, más bien, este proceso de lavadero, ¿es a través de químicos o con qué lo hace? No, es a través de procesos biológicos. Aquí digamos que imitamos a la naturaleza, que es la que siempre tiene la capacidad de degradar la contaminación. Entonces tiene un proceso que es primero separar las grasas y los sólidos que vengan en el agua que usamos. Posteriormente pasa por 2 cámaras que tienen unos anillitos de PET, también de refresco, que nos sirven para fijar los microorganismos. Estos microorganismos son los que degradan una parte de la materia orgánica. Cuando salen de esas cámaras van a las últimas 2, que es un humedal o biofiltro. Estas cámaras tienen 3 capas de materiales graduados, tienen piedra, grava, granzón, en los que se lleva a cabo ya la última fase del tratamiento a través de mecanismos de filtración o de las raíces de las plantas también, con los microorganismos que crecen en ellas, degradan la materia orgánica y permiten que el agua ya salga tratada y que cumpla con las características para poder reusarla en el riego de un huerto familiar. Está muy interesante. ¿Quiénes les enseñan a hacer todo esto? Bueno, en este caso el instituto es el que les transfiere la tecnología. Digamos, nosotros buscamos a través de proyectos financiamiento que pueden ser del mismo gobierno, Comisión Nacional del Agua, Sedesol, o también organismos estatales como la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, fundaciones privadas como aquí en esta comunidad que nos apoya la Fundación Gonzalo Ribarronte. Entonces, podemos establecer convenios con distintas instituciones para buscar el financiamiento de los proyectos. El proyecto aporta todo lo que es el material y el IMTA aporta todo lo que es la capacitación, la supervisión y el seguimiento de las tecnologías. ¿Qué significa el IMTA? Es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es también quien los apoya, quien los ayuda para que exista este tipo de procesos. Así es. La verdad es que nosotros no tenemos como en el DF, por ejemplo, no sé si haya este tipo de procesos. Principalmente la captación de agua de lluvia, aunque apenas le están, digamos, que dando el empuje que debería tener, ¿no? O sea, la captación se puede hacer en cualquier sitio. Claro, teniendo las condiciones adecuadas del techo, se requiere un área determinada, dependiendo del volumen que necesites almacenar. Porque digo, creo que en lugares como el Distrito Federal se necesita mayores cantidades de agua que en poblaciones como estas. Sí, digamos que aquí hay una alta precipitación y les permite tener agua para sus necesidades durante el tiempo de secas. En el Distrito Federal pues no tienen ni cómo almacenarla, no tienen espacios ya tampoco para almacenarla, ¿no? Y aparte que no tenemos el cuidado necesario.
Sí, y es lo que tratamos en este tipo de comunidades, mostrar el manejo integral del agua, usarlo eficientemente, reutilizándola, pero a la vez también tratándola, ¿no? Claro. O sea, dar agua, pero también enseñar a la gente a tratarla y aprovecharla de mejor manera. A lo que me refería hace rato, maestra, de quienes les enseñaban, ¿son ingenieros? Sí. ¿O quiénes son los que se dedican a dar esta capacitación, digámoslo así? Sí, es personal del instituto que son de diferentes áreas, son ingenieros civiles, ingenieros en desarrollo rural, ingenieros químicos, ingenieros ambientales. Todos somos un grupo multidisciplinario que nos dedicamos a este tipo de transferencias de tecnología. ¿Y todos estos gastos lo absorbe los patrocinadores, el gobierno, toda esta gente? En general, digamos que aquí son convenios de colaboración y como convenios cada parte aporta. Por ejemplo, en este caso, Comisión Nacional del Agua aporta mediante sus programas una parte, la Fundación Gonzalo Río Arronte aporta otra parte, el instituto colabora también con su personal técnico y su infraestructura, la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente que también participa. Entonces, digamos que todo este tipo de proyectos se dan a través de la suma de esfuerzos de diferentes instituciones, ¿no? Si tuviéramos que, por ejemplo, los 6 litros que nos menciona, que es lo que normalmente pasa o lo que normalmente purifica, ¿para cuántas actividades nos alcanza? ¿Para lavar trastes, para bañarnos, para tomar agua? ¿Sí es suficiente 6 litros? Bueno, en este caso, una caja tiene la capacidad para 6 litros para consumo humano. Es única y exclusivamente para consumo o para cocinado de alimentos. No es para actividades de higiene. Entonces, dependiendo del número de habitantes, tendrán que tener 1, 2 o 3 cajas solares. Entonces, se calcula que aproximadamente una persona necesita 2 litros al día. Entonces, dependiendo del número de habitantes, sería 1, 2, 3 cajas. Pero única y exclusivamente para el consumo humano o preparación de alimentos. No, yo creo que este tipo de cajas en lugares como el Distrito Federal sería complicado, porque no tenemos el espacio suficiente para poder construirlas. ¿Cree que en un futuro podamos abastecernos con esto? ¿En lugares como en ciudades muy grandes como el Distrito Federal? No en todo tal vez, pero sí, si el sitio es adecuado, en donde no tenga sombra, donde la incidencia de la radiación sea la apropiada para que desinfectes, o sea, que no tenga sombras. Lo que se da mucho en el DF, que todas las casas son contiguas, hay muchos edificios, entonces eso también crea una barrera, ¿no? Porque no tenemos la incidencia de la radiación. ¿Los costos? Una caja solar cuesta aproximadamente 300 pesos y de allí va a variar dependiendo del material que utilices. Si no utilizas espejos, puedes sustituirlo por papel aluminio. Maestra, díganos algo, el tipo de lluvia que se genera en las ciudades, que es lluvia ácida, ¿nos sirve de igual manera para este tipo de procesos o no? Tendríamos que analizar primero para saber qué tipo de contaminantes tiene el agua en ciertas regiones por la influencia que puede tener de las industrias o de la misma emisión de los automóviles. Todos esos factores tienen que ver con las características del agua y ver si es adecuada más bien para este tipo de procesos. En este tipo de comunidades no tenemos influencia de industrias ni de la contaminación por motores de vehículos, entonces aquí no tenemos esa limitante. Pero ya en ciudades más grandes sí tendríamos que ver qué contaminantes presentan de origen para ver si es adecuado este tipo de proceso. Entonces ahí ya se generaría otro gasto, ¿no? Porque primero se tendrían que hacer un sistema de investigaciones para poder saber si es apta y si no, pero ya requiere otro gasto, entonces sí sería mucho más elevado. Bueno, primero tienes que analizar, un análisis primero para saber qué contaminantes contiene que no son eliminados con este proceso. Este es proceso nada más para eliminación de bacterias patógenas. De bacterias patógenas. Así es una caja de desinfección solar. O sea, su finalidad es inactivar microorganismos y hacerla apta para el consumo humano. O sea, no elimina, por ejemplo, metales u otro tipo de contaminantes, es desinfección solamente. Bueno, ya para concluir, maestra, dígame algo. ¿Usted cree que en un futuro que podamos utilizar este tipo de purificación sea benéfico para el medio ambiente?
No, por supuesto que sí. O sea, al no requerir adición de químicos ni de otro tipo de combustibles, evidentemente su costo es muy bajo y su beneficio es muy alto a la salud. Bueno, maestra, muchas gracias por toda esta información realmente muy valiosa. Ojalá que en algún futuro nosotros podamos vivir con este proceso, así le ayudaríamos muchísimo al medio ambiente. A ustedes les agradezco mucho por habernos acompañado. Los espero en el próximo programa de Pura Ciencia.